Vamos a continuar ahora con la realización de los ejercicios de edición de viñetas. En este ejemplo tenemos ya editada acá una viñeta. Previamente hemos desarrollado también en el paso a paso este mismo ejercicio en la aplicación de Audition, Adobe Audition. Ahora vamos a hacer la misma viñeta pero aplicando las herramientas de edición de Audacity. Al final debemos de tener algo muy parecido, aunque con algunas diferencias respecto a los filtros que tiene disponibles Audacity con relación a los que tiene disponibles Audition. Sin embargo, el resultado va a ser bastante similar en términos de resultado, digamos, a nivel de la edición. Vamos entonces a reproducir la viñeta para tener una idea de cómo puede quedarnos ya al final del proceso de la edición, antes de comenzar el proceso como tal. Vamos a reproducirla para poderla escuchar y tener una idea más clara. Vamos a ver. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Muy bien. Así va a quedar nuestra viñeta al final del proceso. Hemos grabado ya previamente la voz para poder ahorrar tiempo y explicar la parte de la aplicación de los filtros. Vamos entonces a la parte de la edición, ya con nuestra grabación previamente hecha, para lo cual estamos utilizando la misma frase que hemos utilizado también para el ejercicio en Audition. Vamos allá entonces. Bien, tenemos ya acá nuestra grabación y vamos a proceder a editar. Hemos igualmente grabado tres versiones de la pista. Y antes de someternos al proceso, o más bien antes de iniciar el proceso de la edición, hacemos un pequeño análisis siempre de nuestra grabación. Para el caso, ustedes podrán observar que esta grabación tiene en estos espacios esta ondulación, que es básicamente ruido que se ha filtrado. Ese ps que se escucha normalmente puede ser el resultado de, por ejemplo, un aire acondicionado, un ventilador, que normalmente generan ese ruido, o puede ser el resultado de otra situación de un ruido ambiente. Entonces siempre evaluemos nuestros audios a nivel del resultado de la grabación para verificar si se requiere un proceso previo de limpieza, podríamos decir, para hacer que el resultado final pues sea lo mejor posible. Siempre que vamos a hacer este proceso de revisión, primero hay que también ponerle atención al nivel de grabación de la onda sonora, es decir, que tanto se eleva nuestra onda sonora hacia los extremos, dado que si esta onda sonora, por ejemplo, tuviese esta altitud, podríamos decir, es decir, este registro, significaría que hay un volumen bastante bajo a la hora del ingreso de la voz, y habría que verificar el micrófono, pero en todo caso pues podríamos inclusive corregir con el filtro de amplitud o de ampliación de la onda sonora, pero hay que ponerle atención a que la onda sonora de la voz tenga el nivel de volumen adecuado para que nuestras producciones pues sean lo mejor posible. Bien, entonces siempre para la reducción de ruido, este proceso es igual en Audition. Siempre para el proceso de reducción de ruido vamos a tomar una muestra del ruido que queremos en todo caso eliminar o en su defecto pues minimizar, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad de ese ruido. Entonces seleccionamos un espacio o en el espacio de silencio de nuestra onda sonora un segmento de ese ruido. Podemos reproducir para verificar. Y ahora vamos a ir al menú efecto, reducción de ruido. En el caso de Audacity se abre esta ventana, obtenemos el perfil del ruido, presionamos el botón, la ventana se cerró, ya se tomó la muestra del ruido. Ahora vamos a dar doble clic sobre la onda sonora para seleccionarla toda. Vamos nuevamente a efecto reducción de ruido. Y como ya hemos obtenido el perfil,
vamos a ir directamente a aceptar acá, o a darle a aceptar para aplicar pues el filtro, ¿no? Es decir, para aplicar la reducción de ruido, en otras palabras. Vamos a darle a aceptar y aquí observamos cómo la onda sonora cambió, ya bajó, no se ha eliminado totalmente el ruido, pero se ha minimizado. Podríamos, en este caso, fundamentalmente lo que hemos hecho principalmente ha sido reducir este ruido en la voz, en la grabación de la voz, y en esta parte podríamos tomar la decisión, por ejemplo, si esto nos va a servir. De hecho, para esta viñeta vamos a necesitar tener un espacio extra de silencio al final. Podemos seleccionar y con el botón o con la herramienta de silenciar selección damos clic y terminamos de eliminar pues el ruido que se ha registrado. Igual podemos hacer acá. Y prácticamente estamos pues haciendo la limpieza de nuestro audio en este sentido. Bien, entonces podemos valernos del filtro de reducción de ruido, o en su defecto, dependiendo del tipo de ruido, pues con la herramienta silenciar. La herramienta silenciar selección, sobre todo, se utiliza con más frecuencia en estas situaciones en las que hemos visto en este momento, de seleccionar estos espacios de silencio que tienen filtración de ruido para eliminar, para evitar que se escuche algún elemento distractor en nuestro audio, y así podemos ir pues haciendo uso del mismo. De todas formas, nosotros debemos siempre analizar el momento en que nos puede servir cualquiera de estas herramientas. Por ejemplo, aquí yo tengo, les decía, 3 grabaciones de la viñeta para quedarme con una de ellas. Y en el momento, por ejemplo, si yo digo esta viñeta ya no me sirve, yo podría simplemente con la tecla de suprimir borrar o silenciar acá. Esa sería otra posibilidad. Bien, voy a reproducir para visualizar acá auditivamente cómo han quedado esta grabación y decidir con cuál nos vamos a quedar. Este mismo proceso tendríamos que hacerlo cuando ustedes pongan en práctica pues la grabación de la viñeta. Mezclando en vivo para El Salvador, DJ Antonio. Mezclando en vivo para El Salvador, DJ Antonio. Mezclando en vivo para El Salvador, DJ Antonio. Bueno, ya hemos escuchado, repito, es el mismo procedimiento que debemos de hacer para evaluar cuál de nuestras grabaciones ha quedado con el mejor registro posible, y en mi caso yo me voy a quedar con la última versión. Yo voy a seleccionar esta parte de acá y suprimir con la tecla suprimir. Así me voy a quedar ya solo con la banda sonora que voy a utilizar de referencia. Vamos a ampliar con la lupa. Bien, entonces para el caso de esta viñeta hay una aplicación, podríamos decir que esta onda sonora o esta pequeña viñeta está segmentada en 3 partes, aunque realmente podríamos inclusive decir 4, porque le vamos a aplicar filtros a 4 segmentos. Sería prácticamente la primera parte de la frase: mezclando en vivo para El Salvador, DJ y el nombre. Entonces el orden en que lo hagamos realmente es indiferente. Podríamos comenzar aplicando filtros acá o acá, etcétera. Es indiferente. Al final de cuentas lo que interesa es el efecto final. Bien, entonces voy a comenzar con esta parte de acá, con la parte de para llevarlo en orden, digamos, pero repito, es indiferente si comienzo en una onda sonora en particular o en otra. Entonces voy a seleccionar el segmento. Mezclando en vivo. Mezclando en vivo. Vamos a ir al menú efecto. Y dado que Audacity tiene una lista bastante larga de filtros, vamos a buscar en la parte casi final de la lista
tengo presionado el mouse, el botón del mouse, y busco esta opción llamada retardo, este filtro llamado retardo. En retardo vamos a tener unos valores y tenemos el botón de vista previa. Podemos escuchar para visualizar cómo suena el retardo. Posiblemente tengamos estos valores o exista alguna diferencia porque de manera predeterminada hay algunos ajustes que ya están predeterminados, valga la redundancia, pero puede ser que cuando yo apliqué este filtro hice unos cambios y me aparezcan otros valores diferentes. Pero eso es básicamente lo normal. Seguramente vamos a tener -6 en nivel de retardo por el eco. Vamos a escuchar. Mezclando en vivo. Ok, este valor de tiempo de retardo le da o regula, mejor dicho, un poco este efecto que acabamos de escuchar como de eco en la voz. Voy a reproducir de nuevo. Mezclando en vivo. Entonces, si comenzamos a mover podemos colocar un valor exacto o mover desde acá. Mezclando en vivo. Hay un mayor rebote, o hemos incrementado el rebote de este eco, y aquí estamos regulando el retardo, del eco. Mezclando en vivo. Aquí estaba menos acentuado, voy a bajarle más o menos al valor que tenía antes. Mezclando en vivo. Mezclando en vivo. Yo me voy a quedar con 1.5 más o menos, con 15. Lo voy a poner de hecho aquí para 150, digamos. Mezclando en vivo. Listo, ya tenemos básicamente el efecto. Podríamos valorar si queremos todavía seguir explorando las posibilidades del filtro. Acá tiene también estas dos opciones del tono, desplazamiento de tono de baja, etcétera. Vamos a darle aquí. Mezclando en vivo. Mezclando en vivo. Mezclando en vivo. Es una diferencia muy sutil realmente. Basta por el momento con estos dos valores y procedemos a aplicar. Ya tenemos el primer segmento con efecto. Ahora vamos a ir para El Salvador. Para El Salvador le vamos a aplicar dos filtros. En el caso de Audition, la explicación nos habla de aplicar un filtro llamado Eco y además el de voz robótica. Vamos a tratar de simular un tanto estos dos filtros acá con las opciones que tiene Audacity. Selecciono entonces primero acá. Voy a aplicar primero el filtro de eco, pero para este caso debo de verificar tener un espacio de silencio, de separación entre la frase del DJ. Entonces, primero, si por alguna razón en nuestra grabación no dejamos algún espacio de silencio, grabamos muy continuamente la frase, no le dimos ahí una pequeña pausa, podemos colocarnos acá en este punto y desde generar silencio podríamos agregar al menos, si no hay mucho espacio de separación, podríamos agregar 1 o 2 segundos. Yo le voy a agregar 1 nada más porque ya tengo un espacio ahí y le digo generar. Y entonces se agrega este espacio de silencio. No importa si por ahorita, por ejemplo, ponemos un valor de 2 y se nos separa demasiado, porque luego después vamos a hacer el último ajuste de separación entre cada una de las frases o segmentos de la frase completa. Bien, entonces para este filtro voy a seleccionar parte del silencio más la onda sonora para El Salvador. ¿Por qué estoy haciendo esta selección? Porque voy a aplicar un filtro de eco y una repetición o la repetición que se va a generar para que no se corte. Voy a hacer que se expanda en este espacio de silencio, de tal manera que no se escuche un corte lineal. Entonces voy ahora a la parte de efectos o al filtro de efectos, voy a buscar el de eco. Acá lo tenemos, eco.
Y la ventana de eco nos va a mostrar unos valores, dos casillas básicamente, el retraso y el factor de decaimiento. De manera predeterminada seguramente vamos a encontrar un retraso de 1 segundo y este valor de decaimiento posiblemente lo vamos a encontrar con 0,5. Podríamos decir que es el equivalente a medio segundo. Vamos a dar acá vista previa. Voy a colocar de hecho el valor predeterminado, que es 1. Vista previa. Para El Salvador. Se corta. Vamos a ponerle 0,5 con 0,3 en el factor de decaimiento. Para El Salvador. Para El Salvador. Ok, lo vamos a aplicar. Retraso 0,5, factor de decaimiento 0,3. Aplicamos y observen que se generó onda sonora en este espacio de silencio que dejé cuando seleccioné la onda sonora, y ahora se escucharía así. Para El Salvador. Inclusive se nos cortó un poquito acá. Voy a retroceder y voy a seleccionar un espacio de silencio un poquito más amplio para darle espacio a que haga la repetición. Efecto eco, siempre 0,5 y 0,3 en los dos valores, lo aplico y ahora sí ya le he dado más espacio para que termine de hacer la repetición. Para El Salvador. Bien, ahora aplico un segundo filtro, efecto reverberación. Vamos a simular un poco la voz robótica con la reverberación. ¿Qué valores voy a modificar acá? Bueno, en principio el valor de reverberación, que es el que nos interesa como efecto, que lo tenemos en esta casilla de reverberación, vista previa. Para El Salvador. Para El Salvador. Para El Salvador. Ahí podemos evaluar qué tanto queremos que se escuche el rebote. Si bajo, para El Salvador, es menos acentuado, entonces podemos quedarnos por ahí. En mi caso yo lo voy a dejar más o menos en 60. Para El Salvador. Voy a aumentarle un poquito más. Para El Salvador. Ok, así voy a dejar los valores. Pueden verificar ustedes acá si sus valores coinciden, o pueden modificar, repito, el que más interesa es el porcentaje de reverberación, y con los otros valores de las casillas podemos ir acentuando, por ejemplo, el tono, los tonos bajos o altos, el retardo, el tamaño de la sala en porcentaje, etc. Voy a aplicar. Y ya tenemos ahora dos filtros en la misma onda sonora. Para El Salvador. Bien, ahora vamos a la tercera parte de la frase. DJ. Entonces, acá esta frase DJ, o esta palabra DJ, la vamos a seleccionar. Voy a limpiar acá, que todavía queda un poquito de ruido. Vamos a seleccionarla. Reproduzco para verificar. DJ. Voy a ir al menú efecto. Vamos a buscar la opción repetir. Y en Audition lo hicimos seleccionando, copiando y pegando. Acá lo vamos a hacer, dado que tiene esta opción, con la opción, valga la redundancia, repetir, número de repeticiones, le vamos a agregar 8. Yo ya tengo aquí el valor predeterminado, 8, y aplicamos. Y ahora tenemos 8 repeticiones. Si reproduzco, DJ. Bien, por el momento la repetición acentúa un poco la idea del efecto, pero es un tanto tardado, podríamos decir, ¿verdad? Vamos a aplicar entonces un filtro,
luego de tener ya nuestras copias. Entonces vamos a seleccionar para esta parte solo las 8 copias que hicimos y vamos a dejar la original, podríamos decir, sin seleccionar para aplicar el efecto solamente a esta parte. Vamos a ir nuevamente a efecto y buscamos, aquí se llama estiramiento deslizante, el filtro. Y por aquí, en mi caso yo tengo ya unos valores preestablecidos porque lo apliqué antes de 200 en el cambio de tempo inicial o de tiempo inicial y 100 en el final. Posiblemente tengan otros valores, pero pueden probar. Partamos que al final podríamos dejarlo en estos dos, pero hagamos pruebas para ver cómo se escucha. Lo voy a bajar por ejemplo a 100. Ponerle aquí el valor exacto para a 100 y le voy a poner 50 acá y le presiono vista previa. DJ. De una tonalidad aguda, la repetición se va haciendo un poco más grave, entonces se va creando ese efecto llamado de deslizamiento. Así podemos probar hasta encontrar, digamos, a nuestro gusto un poco la mezcla adecuada. DJ. Listo. Yo voy a dejar entonces 200 y 100. Repito, pueden hacer pruebas hasta que encuentren la combinación que más agrade. De hecho, pueden aplicar y posteriormente, si verifican que todavía no ha quedado como ustedes desean, pueden retroceder con control Z o con la opción deshacer, volver a seleccionar y seguir buscando digamos los porcentajes más adecuados. Voy a aplicar. Observamos que la banda sonora se ha reducido en tiempo y ahora sonaría así. DJ Antonio. Entonces aterriza en el DJ normal, ¿verdad? DJ. Bien, acá evaluamos, por ejemplo, si quedó una separación muy marcada. Para estos casos nos sirven las lupas y podemos seleccionar y borrar, ¿verdad? Esto puede ser que lo necesiten o no, dependiendo de cómo quedó nuestra grabación. DJ. Bien, aquí valoramos, inclusive solo voy a hacer una prueba. Voy a borrarle, por ejemplo, un poquito del D. DJ Antonio. Bien, ahí podemos valorar, podemos jugar. Voy a dejarlo así por razones de tiempo. DJ. Y luego viene el nombre. Ya para finalizar, vamos a reducir un poco la separación. DJ Antonio. Bien, entonces, para finalizar, vamos a aplicar el efecto de eco nuevamente acá. Selecciono nuevamente parte del silencio. Si por alguna razón no tenemos espacio de silencio aquí, porque detuvimos la grabación justo al terminar la frase, nuevamente podemos ir a generar. Primero el cabezal de reproducción en el punto. Generar, silencio. Le voy a agregar 2 para este caso, 2 segundos. Generar, y ya tengo espacio ahí para que se pueda desplazar el eco. Voy a seleccionar más o menos esos 2 segundos, 1 o 2 segundos al menos. Efecto, eco, aplicar. Antonio. Y listo, ya tengo terminado el proceso. Y ahora solo voy a musicalizar.
Vamos a escuchar cómo queda ya toda la frase completa sin efectos musicales, o más bien dicho, sin la pista musical. Mezclando en vivo para El Salvador. Vamos a eliminar estos espacios de separación prolongados en la frase para que suene más continua. Estas ya serían las partes finales de la edición una vez que hemos aplicado todos los efectos. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Bien, entonces hacemos ahí la limpieza. Vamos a borrar un poquito todavía más y listo. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Y listo, estamos ya para poner la pista de fondo, el loops musical, el corto musical. Vamos a archivo, importar audio. En mi caso yo tengo ya acá precargados, podríamos decir, o descargados unos loops, y voy a probar con este que he colocado ahora. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Bueno, tengo ya una opción, voy a probar con otro, lo voy a cerrar, archivo, importar audio, lo voy a probar con el 4. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Muy bien, vamos a dejarlo así. Voy a mover un poquito para darle espacio de introducción musical, por lo menos 1,5 segundos, aprovechando el tiempo que tiene este loops. Y luego nada más bajamos un poquito el volumen en la parte o el segmento de la voz. Podemos hacerlo con el filtro Autodock. Para eso necesito pasar la banda sonora hacia arriba, arrastro y la coloco arriba. La pista de la voz ha quedado seleccionada y en su defecto doble clic, efecto, Autodock, y para el caso le voy a dejar en 14 decibeles más o menos, 14 y algo. Vamos a aplicar y ya tenemos la disminución automática del volumen. Vamos a reproducir ahora. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Bien, ahí todavía podríamos hacer un pequeño ajuste. Voy a retroceder con Control Z o deshacer. Le voy a subir un poquitito más el volumen. Otra vez, efecto, Autodock. Lo voy a dejar en 12 más o menos. Por ahí, 12.5. Listo. Mezclando en vivo para El Salvador. DJ Antonio. Listo, tenemos ya entonces terminado nuestro procedimiento de esta viñeta. Procederíamos a archivo, exportar como MP3 para ya el proceso final. Y con eso concluimos prácticamente los procedimientos para crear esta viñeta de radio. Guardo. Voy a obviar por ahorita los metadatos, aceptar y listo. Ya tengo mi proceso finalizado. Muy bien, entonces nos quedamos acá esperando que puedan aplicar estos efectos, en este caso pues con la aplicación de Audacity. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.